Yo creo que comunismo, socialismo, libre empresa y fascismo son parte de una evolución social. No puedes dar un gran paso de una cultura a otra. Hay sistemas intermedios. Antes de cualquier ismo tenemos una vida base, y la vida base es como acabo de describir sencillamente. Las condiciones requeridas para tomar tu próximo aliento. Y eso involucra al aire que respiras, al agua que obtienes, a la seguridad que tienes, a la educación a la que puedes acceder. Todas estas cosas que compartimos y usamos, y de las que ningún tipo de vida ni de cultura puede prescindir. Así que tenemos que reajustarnos a la base vital. Y la base vital ya no es ningún ismo, es el análisis del valor vital. Es simplemente una cuestión de hechos históricos que la cultura intelectual dominante de cualquier sociedad en particular refleje los intereses del grupo dominante en esa sociedad. En una sociedad que tiene esclavos, las creencias sobre los seres humanos, los derechos humanos, etc., reflejarán las necesidades de los esclavistas. En la sociedad que, repito, está basada en el poder de algunas personas para controlar y sacar provecho de las vidas y el trabajo de millones de otras, la cultura intelectual dominante reflejará las necesidades del grupo dominante. Por lo tanto, si observas en todos los ámbitos, las ideas que difunden la psicología, la sociología, la historia, la economía política y la ciencia política reflejan fundamentalmente ciertos intereses elitistas. Y los académicos que lo cuestionan demasiado tienden a ser dejados de lado o a ser vistos como una especie de radicales. Los valores dominantes de una cultura tienden a sostener y perpetuar lo que es recompensado por esa cultura. Y en una sociedad donde el éxito y el estatus se mide por la riqueza material, no por la contribución a la sociedad, es fácil ver por qué hoy el mundo se encuentra en el estado en el que está. Estamos enfrentando un trastorno en el sistema de valores, completamente desnaturalizado, donde la prioridad de la salud personal y social se ha vuelto secundarias a las nociones perjudiciales de la riqueza artificial y el crecimiento ilimitado. Y como un virus, este trastorno se impregna en todas las facetas del gobierno, los medios de comunicación, el entretenimiento e incluso el ámbito académico. E incorporados en su estructura, hay mecanismos de protección frente a cualquier cosa que pueda interferir. Discípulos de la religión del mercado monetario, los guardianes autoproclamados del status quo, buscan constantemente maneras de evitar cualquier tipo de pensamiento que pueda interferir con sus creencias. Las más comunes de ellas son las dualidades proyectadas. Si no eres republicano, debes ser demócrata. Si no eres cristiano, podrías ser satánico. Y si sientes que la sociedad se puede mejorar enormemente, considerar quizás, no sé, ocuparse de todas las personas, eres tan solo un utopista. Y la más insidiosa de todas, si no estás a favor del libre mercado, seguramente estás en contra de la libertad en sí. Cada vez que escuches la palabra libertad dicha en cualquier lugar o injerencia del gobierno, significa descodificada bloqueo de la maximización de la conversión de dinero en más dinero para los poseedores de dinero privado. Eso es. Todo lo demás que digan, oh, necesitamos más productos para la gente, oh, esto es la libertad frente a la tiranía, etc. Cada vez que lo veas lo puedes descodificar de esta manera y creo que encontrarás una correlación unívoca cada vez que lo usen. Y de todos los mecanismos de defensa de este sistema, hay dos que surgen repetidamente. El primero es la idea de que el sistema ha sido la causa del progreso material que hemos visto en este planeta. Pues no. Básicamente existen dos causas fundamentales que han creado el aumento de la llamada riqueza y del crecimiento de la población que vemos hoy en día. Uno, el avance exponencial de la tecnología de producción, por lo tanto, el ingenio científico. Y dos, el descubrimiento inicial de la abundante energía de hidrocarburos, que actualmente es la base del sistema socioeconómico entero. El sistema de libre mercado, capitalista, sistema monetario de mercado, como quieras llamarlo, no ha hecho nada excepto montarse sobre la ola de estos acontecimientos con un sistema de incentivos distorsionado y un extremadamente azaroso y desigual método de utilización y distribución de esos frutos. La segunda defensa es un prejuicio social agresivo generado por años de propaganda que ve cualquier otro sistema social como una ruta a lo que llaman tiranía, mencionando casualmente los nombres de Stalin, Mao, Hitler y las cifras de muertes que causaron.
Bien, por muy despóticos que estos hombres hayan sido, junto con los efectos sociales que perpetuaron, cuando se trata del juego de la muerte, cuando se trata de asesinatos sistemáticos, diarios y masivos de seres humanos, nada en la historia se compara con lo que tenemos hoy. Hambrunas, al menos durante el último siglo de nuestra historia, no han sido causadas por la falta de alimento, han sido causadas por la relativa pobreza. Los recursos económicos estaban tan injustamente distribuidos que los pobres simplemente no tenían suficiente dinero con el que comprar la comida que hubiera estado accesible, si hubieran podido pagar por ella. Este sería un ejemplo de violencia estructural. Otro ejemplo, en África y en otras áreas, me enfocaré particularmente en África, decenas de millones de personas están muriendo de SIDA. ¿Por qué están muriendo? No es porque no sepamos cómo tratar el SIDA. Tenemos millones de personas en los países ricos que lo llevan estupendamente bien, porque tienen medicinas que tratarán la enfermedad. Las personas de África quienes mueren de SIDA no están muriendo a causa del virus VIH. Están muriendo porque no tienen el dinero con el que pagar por las medicinas que los mantendrían con vida. Gandhi vio esto. Dijo, la forma de violencia más mortal es la pobreza. Y eso es absolutamente cierto. La pobreza mata mucha más gente que todas las guerras de la historia. Más personas que todos los asesinos de la historia, más que todos los suicidios de la historia. No solo la violencia estructural mata más gente que toda la violencia de comportamiento junta. La violencia estructural es también la mayor causa de la violencia de comportamiento. Cuanto más pobre eres en este país en promedio, peor es tu salud. Esto nos dice algo muy importante. La conexión entre la salud y la pobreza no es por ser pobre, sino por sentirse pobre. Cada vez más se reconoce que el estrés crónico tiene una influencia importante en la salud, pero la fuente de estrés más importante es la calidad de las relaciones sociales. Y si hay algo que disminuye la calidad de las relaciones sociales, es la estratificación socioeconómica de la sociedad. Lo que la ciencia ha demostrado ahora es que independientemente de la riqueza material, el estrés de simplemente vivir en una sociedad estratificada conduce a un enorme espectro de problemas de salud pública, y cuanto mayor es la desigualdad, peores son los problemas. Esperanza de vida, más alta en los países más igualitarios. Abuso de drogas, menos en los países más igualitarios. Enfermedad mental, menos en los países más igualitarios. Capital social, es decir, la capacidad de las personas de confiar en los demás, naturalmente mayor en los países más igualitarios. Resultados educativos, superiores en los países más igualitarios. Tasas de homicidio, menos en los países más igualitarios. La delincuencia y los índices de encarcelamiento, menos en los países más igualitarios. Y sigue y sigue. La mortalidad infantil, obesidad, tasa de nacimientos de madres adolescentes son menores en países con más igualdad. Y quizá lo más interesante, innovación. Es mayor en países con más igualdad. Lo cual desafía la vieja noción que una sociedad competitiva y estratificada es de alguna manera más creativa e inventiva. Además, un estudio realizado en el Reino Unido llamado el Whitehall Study confirmó que hay una distribución social de enfermedad a medida que vas desde la cima de la escalera socioeconómica hacia abajo. Por ejemplo, se encontró que los travesaños más bajos de la jerarquía social tenían 4 veces más incidencias de mortalidad por enfermedades cardíacas comparado con los travesaños más altos. Y este patrón existe al margen del acceso a servicios de salud. Así, mientras peor sea el relativo estatus financiero de una persona, peor será en promedio su salud. Este fenómeno tiene sus raíces en lo que podría calificarse estrés psicosocial, y que reside en la base de las más grandes distorsiones sociales que infestan nuestra sociedad actual. Su causa, el sistema de mercado monetario. No se equivoquen. El mayor destructor de la ecología, la fuente más grande de desperdicio, agotamiento y contaminación, el mayor proveedor de violencia, guerra, crimen, pobreza, maltrato animal e inhumanidad, el generador más grande de neurosis social y personal, desórdenes mentales, depresión y ansiedad, sin mencionar la fuente más grande de parálisis social que nos detiene de movernos hacia nuevas metodologías de salud personal, sostenibilidad global
y progreso en este planeta. No es algún gobierno o legislación corrupta. No es una corporación deshonesta o cártel bancario. No es un defecto en la naturaleza humana. Y no es un secreto cabal oculto que controla el mundo. Es, de hecho, el sistema socioeconómico en sí, en su propia fundación. La sociedad hoy está compuesta de una serie de instituciones. Desde instituciones políticas, instituciones jurídicas, instituciones religiosas, a instituciones de clase social, valores familiares y especialización ocupacional. Es obvia la influencia profunda que tienen estas estructuras tradicionalizadas en moldear nuestras perspectivas y entendimientos. Sin embargo, de todas las instituciones sociales a las que somos expuestos, que nos manejan y nos condicionan, parece que no hay un sistema más dado por sentado e incomprendido que el sistema monetario. Tomando proporciones casi religiosas, la institución monetaria establecida existe como una de las formas de fe más incuestionadas que hay. Cómo el dinero es creado, las políticas que lo gobiernan y cómo afecta verdaderamente a la sociedad son intereses que la gran mayoría de la población no registra. En un mundo donde el 1% de la población es dueña del 40% de la riqueza del planeta, en un mundo donde 34.000 niños mueren todos los días de pobreza y enfermedades prevenibles, y donde 50% de la población mundial vive con menos de $2 al día. Una cosa está clara: algo está muy mal. Y aunque seamos o no conscientes de ello, la sangre vital de todas nuestras instituciones establecidas, y por lo tanto de la sociedad toda, es el dinero. Por lo tanto, entender esta institución de política monetaria es crítico para entender por qué nuestras vidas son como son. Desafortunadamente, a la economía se la ve con confusión y aburrimiento. Flujos sin fin de jerga financiera, junto con matemáticas intimidatorias, disuaden rápidamente a la gente de intentar entenderla. Pero el hecho es, la complejidad asociada con el sistema financiero es una mera máscara, diseñada para disimular a una de las estructuras más socialmente paralizantes que la humanidad haya soportado. Y esto nos trae a la pregunta suprema: ¿por qué? Durante la Guerra Civil, el presidente Lincoln evitó los préstamos con altos intereses ofrecidos por los bancos europeos y decidió hacer lo que los padres fundadores defendían, que era crear una moneda independiente e inherentemente libre de deuda. Se llamó el Greenback. A poco de tomada esta medida, un documento interno circuló entre los intereses banqueros privados británicos y americanos, declarando: la esclavitud es ser dueño de la labor y trae consigo el cuidado de los trabajadores, mientras que el plan europeo es que el capital controlará la labor a través de los salarios. Esto puede hacerse controlando el dinero. No se permitirá el Greenback, ya que no podemos controlar eso. Esta política de reserva fraccional, perpetrada por la Reserva Federal, que se ha desplegado en la práctica a la gran mayoría de los bancos en el mundo, es de hecho un sistema moderno de esclavitud. Piénsenlo. El dinero se crea de la deuda. ¿Qué hace la gente cuando está endeudada? Se presentan a un empleo para pagarla. Pero si el dinero solo se puede crear de los préstamos, ¿cómo puede la sociedad librarse alguna vez de la deuda? No puede. Y ese es el punto. Y es el miedo de perder sus activos, asociada con la lucha por mantenerse, con la deuda e inflación perpetuas inherentes en el sistema, acrecentado por la escasez inescapable dentro del suministro monetario mismo, creado por el interés que nunca se puede pagar, que mantiene el salario esclavo alineado, corriendo en la rueda de hámster con otros millones, en efecto, dándole poder a un imperio que verdaderamente beneficia solo a la élite en la punta de la pirámide. Pues, al final del día, ¿para quién estás trabajando realmente? Los bancos.
El dinero se crea en los bancos e invariablemente termina en un banco. Ellos son los maestros verdaderos, junto con las corporaciones y gobiernos a los que apoyan. La esclavitud física requiere que la gente sea alimentada y alojada. La esclavitud económica requiere que la gente se alimente y se aloje a sí misma. Es uno de los engaños más ingeniosos de manipulación que jamás se haya creado, y en su núcleo es una guerra invisible contra la población. Deuda es el arma usada para conquistar y esclavizar sociedades, y el interés es su munición principal. Y mientras la mayoría camina por ahí ignorante de esta realidad, los bancos, en conspiración con el gobierno y las corporaciones, continúan perfeccionando y expandiendo sus tácticas de guerra económica, generando nuevas bases como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Claro está, enfrentamos fuertes barreras en la forma de estructuras de poder bien establecidas que rehúsan al cambio. Y en el corazón de estas estructuras está el sistema monetario. Como se explicó anteriormente, la política de reserva fraccionaria es una forma de esclavitud a través de la deuda, en donde es literalmente imposible que la sociedad se libere. A cambio, el capitalismo de libre mercado, en la forma de libre comercio, utiliza la deuda para encerrar al mundo y manipular países, volviéndolos sirvientes de un puñado de grandes poderes políticos y económicos. Además de estas obvias inmoralidades, el sistema en sí mismo se basa en la competencia, lo cual inmediatamente destruye la posibilidad de colaboración a gran escala para el bien común, y consecuentemente paralizando cualquier intento de verdadera sostenibilidad global. Estas estructuras financieras y corporativas ya son obsoletas y deben ser reemplazadas. Por supuesto, no podemos ser tan ingenuos como para pensar que la élite financiera va a compartir esta idea, pues perderían su poder y su control. Así que debemos tomar acciones pacíficas y altamente estratégicas. El curso de acción más poderoso es simple. Debemos cambiar nuestro comportamiento para moldear a las estructuras de poder a la voluntad del pueblo. Primero, que la palabra corrupción es una invención monetaria, esa conducta aberrante, conducta que es destructiva para el bienestar de la gente. Bueno, tú estás lidiando con conducta humana, y la conducta humana aparece ambientalmente determinada, lo que significa que si fuiste criado por un indígena semínola desde el nacimiento y nunca viste nada más, retendrás ese sistema de valores. Y lo mismo va para las naciones, individuos, familias que tratan de adoctrinar a sus hijos en su particular fe en su país y los hacen sentir como si fueran parte de ello. Y construyen una sociedad que llaman establecida. Ellos establecieron un punto de vista trabajable e intentan perpetuar eso, cuando en realidad todas las sociedades son emergentes, no establecidas, que combaten las nuevas ideas que podrían interferir con el establishment. Los gobiernos tratan de interferir con lo que les mantiene en el poder. La gente no es elegida a un cargo político para cambiar las cosas. Ellas están puestas ahí para mantener las cosas de la manera que están. Como ves, las bases de la corrupción están en nuestra sociedad. Déjame aclararlo. Todas las naciones son básicamente corruptas porque tratan de preservar las instituciones existentes. No digo defender o rebajar a todas las naciones, pero el comunismo, socialismo, fascismo, neoliberalismo y todas las otras formas de subculturas son lo mismo. Todas son básicamente corruptas. La característica más fundamental de nuestras instituciones sociales es la necesidad de autopreservarse. Ya sea lidiando con una corporación, religión o gobierno, el principal interés es preservar la institución misma. Por ejemplo, la última cosa que una compañía petrolera quiere es la utilización de energía fuera de su control, pues hace a esa compañía menos relevante para la sociedad. De la misma forma, la Guerra Fría y el colapso de la Unión Soviética fue en realidad una forma de preservar y perpetuar la economía y la hegemonía global establecida de los Estados Unidos. Similarmente, las religiones condicionan a la gente a sentirse culpables por inclinaciones naturales, todas clamando ofrecer el único camino al perdón y a la salvación. En el corazón de esta autopreservación institucional yace el sistema monetario.
pues es el dinero el que provee los medios de poder y supervivencia. De ahí, tanto como una persona pobre puede estar forzada a robar para sobrevivir, es una inclinación natural el hacer lo que sea necesario para continuar con la rentabilidad de una institución. Esto hace inherentemente difícil el cambiar para las instituciones basadas en renta, pues pone en riesgo no solo la supervivencia de un gran grupo de personas, sino también el codiciado estilo de vida materialista asociado con la afluencia y el poder. Por consiguiente, la necesidad paralizante de preservar una institución, sin importar su relevancia social, está grandemente arraigada en la necesidad de dinero o ganancia. ¿Qué hay en ello para mí? Es lo que piensa la gente. Y si un hombre hace dinero vendiendo cierto producto, ahí es donde va a pelear la existencia de otro producto que pueda amenazar su institución. En consecuencia, la gente no puede ser justa y la gente no confía en nadie. Un hombre se acercará y te dirá, tengo la casa que justo estás buscando. Él es un vendedor. Cuando un doctor dice, yo creo que hay que extirpar el riñón, yo no sé si está tratando de pagar un yate o que hay que extirpar el riñón. Es difícil confiar en la gente en un sistema monetario. Si entras a mi tienda y yo dijera, esta lámpara que tengo es muy buena, pero la de al lado es mucho mejor, no estaría en negocios mucho tiempo, no funcionaría. Si yo fuera ético, no funcionaría. Entonces, cuando decimos que a la industria le importa a la gente, eso no es verdad. Ellos no pueden costear el ser éticos. Así que tu sistema no está diseñado para servir el bienestar de la gente. Si todavía no entiendes que no habría falta de puestos de trabajo si realmente les importara a la gente. A la industria no le importa. Ellos solo contratan personas porque no ha sido automatizado todavía. Así que no hablemos de decencia y ética. No podemos costearlo y continuar el negocio. Es importante señalar que sin importar si el sistema social es fascista, socialista, capitalista o comunista, el mecanismo que yace debajo es todavía el dinero, trabajo y competencia. La China comunista no es menos capitalista que los Estados Unidos. La única diferencia es el grado en el cual el Estado interviene en las empresas. La realidad es que el monetaritismo, por decirlo así, es el mecanismo verdadero que guía los intereses de todos los países en el planeta. La variación más agresiva y en consecuencia dominante de este monetaritismo es el sistema de libre empresa. La perspectiva fundamental, como publicaron los primeros economistas de libre mercado, como Adam Smith, es que el interés personal y la competición lleva a la prosperidad social, ya que el acto de competir crea incentivo, el que motiva a la gente a perseverar. No obstante, de lo que no se habla es cómo una economía basada en la competencia invariablemente lleva a la corrupción estratégica y la consolidación del poder y la riqueza, estratificación social, parálisis tecnológica, abuso laboral y, por último, a una forma encubierta de dictadura gubernamental de la élite rica. La palabra corrupción a menudo es definida como perversión moral. Si una compañía vuelca desperdicios tóxicos en el océano para ahorrar dinero, la mayoría de la gente reconoce esto como comportamiento corrupto. De forma más sutil, cuando Walmart se muda a un pueblo pequeño y fuerza a los negocios pequeños a cerrar puesto que no pueden competir, un área gris emerge. Pues, ¿qué es lo que Walmart está haciendo exactamente mal? ¿Por qué deberían importarles a las organizaciones de madres y padres que destruyen? Aún más sutilmente, cuando una persona es despedida porque una máquina nueva ha sido creada que puede hacer el trabajo por menos dinero, la gente tiende a aceptar eso como así son las cosas, sin ver la inherente corrupción inhumana de tal acción. Porque el hecho es que aunque sea volcar desperdicios, tener una empresa monopolio o reducir la fuerza obrera, el motivo es el mismo: ganancias. Son todos diferentes grados del mismo mecanismo de autopreservación, el cual siempre pone el bienestar de la gente segundo de la ganancia monetaria. De ahí que la corrupción no es algún subproducto del monetaritismo, es la mismísima base. Y mientras muchas personas están enterados de esta tendencia en alguna medida, la mayoría permanece ingenua a las amplias ramificaciones de tener tal mecanismo egoísta como mentalidad guía en la sociedad.
Internal documents show that after this company positively, absolutely knew that they had a medication that was infected with the AIDS virus, they took the product off the market in the U.S. and then they dumped it in France, Europe, Asia, and Latin America. The U.S. government allowed it to happen. The FDA allowed this to happen. And now the government is completely looking the other way. Thousands of innocent hemophiliacs have died from the AIDS virus. This company knew absolutely that it was infected with AIDS. They dumped it because they wanted to turn this disaster into a profit. Entonces ves, tienes corrupción autoconstruida. Todos estamos estafándonos unos a otros y no puedes esperar decencia en algo como esto. El futuro tendrá grandes dificultades. Y la pregunta que elevan los políticos es, ¿cuánto dinero costará el proyecto? La pregunta no es cuánto costará. ¿Tenemos los recursos? Y tenemos los recursos hoy para albergar a todo el mundo, construir hospitales para todo el mundo, construir escuelas para todo el mundo, los mejores equipamientos en laboratorio para enseñar y hacer investigaciones médicas. Como podéis ver, tenemos todo eso, pero estamos en un sistema monetario, y en un sistema monetario hay lucro. ¿Y cuál es el mecanismo fundamental que conduce el sistema de lucro, aparte del interés propio? ¿Qué es exactamente lo que mantiene ese eje competitivo en el núcleo? ¿Es alta eficiencia y sustentabilidad? No. Eso no es parte de su diseño. Nada producido en nuestra sociedad basada en lucro es ni remotamente eficiente o sustentable. Si lo fuese, no habría una industria multimillonaria de servicio técnico para reparar automóviles. Ni sería el promedio de vida útil de los aparatos electrónicos 3 meses antes de que sean obsoletos. ¿Es la abundancia? Absolutamente no. La abundancia basada en las leyes de oferta y demanda es en realidad una cosa negativa. Si una compañía de diamantes encuentra 10 veces la cantidad normal de diamantes durante la minería, significa que la oferta de diamantes se incrementó, lo que significa que el costo y ganancia por diamante cae. El hecho es que eficiencia, sustentabilidad y abundancia son enemigos del lucro. Para ponerlo en una palabra, es el mecanismo de escasez el que incrementa el lucro. ¿Qué es la escasez? Está basada en mantener el valor de los productos. Aminorar la producción de petróleo aumenta el precio. Mantener la escasez de diamantes mantiene el precio alto. Ellos queman diamantes en la mina Kimberley. Están hechos de carbón. Eso mantiene el precio alto. Entonces, ¿qué significa para la sociedad cuando la escasez, ya sea producida naturalmente o a través de manipulación, es una condición benéfica para la industria? Significa que la sustentabilidad y la abundancia nunca ocurrirán en un sistema lucrativo, pues simplemente va en contra de la verdadera naturaleza de la estructura. De ahí que es imposible tener un mundo sin guerra o pobreza. Es imposible el continuo avanzar de la tecnología hacia sus estados más productivos y eficientes. Y lo más dramático, es imposible esperar que los seres humanos se comporten de forma verdaderamente ética o decente. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, van nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas.
hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI. Ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. Es interesante para mí cómo este sistema ha continuado de la misma forma por años, años y años, salvo que el asesino económico se ha vuelto mejor, mejor y mejor. Entonces nos las vimos muy recientemente con lo que pasó en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez queda electo presidente, siguiendo una línea larga de presidentes que había sido muy corruptos y destruyeron básicamente la economía del país. Y fue elegido Chávez entre todo esto. Chávez se paró frente a los Estados Unidos y lo hizo demandando primariamente que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno, no nos gustó eso en los Estados Unidos, así que en 2002 se montó un golpe de Estado, el cual no hay dudas en mi mente, en la mayoría de las mentes de los demás, que la CIA estaba detrás de ese golpe. La manera en que fue fomentado ese golpe era muy parecido a aquel que Kermit Roosevelt hizo en Irán, de pagarle a la gente para que saliera a las calles, para manifestarse, para protestar, para decir que Chávez era muy impopular. ¿Sabes? Si puedes hacer que unos pocos miles de personas hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero y las cosas comienzan a crecer rápidamente. Excepto en el caso de Chávez. Él fue lo suficientemente inteligente y la gente lo respaldaba tan fuertemente que lo superaron. El cual fue un momento fenómeno en la historia de América Latina. El petróleo es la base de y está presente por toda la estructura de la civilización humana. Hay 10 calorías de energía de hidrocarburos, petróleo y gas natural en cada caloría de comida que tú y yo comemos en el mundo industrializado. Los fertilizantes se hacen a partir de gas natural. Los pesticidas se hacen con petróleo. Manejas máquinas propulsadas por petróleo para plantar, arar, irrigar, cosechar, transportar, empaquetar. Envuelves la comida en plástico. Eso es petróleo. Todo el plástico es petróleo. Hay 7 galones de petróleo en cada neumático. El petróleo está en todos lados. Es ubicuo. Y es solo por el petróleo que hay 7.000 millones de personas o casi 7.000 millones de personas en este planeta ahora mismo. La llegada de esta energía fácil y barata, que es, por cierto, equivalente a millones de esclavos trabajando 24 horas al día, cambió el mundo de un modo tan radical durante el último siglo que la población se ha incrementado 10 veces. Pero para el 2050, las reservas petrolíferas serán capaces de mantener a menos de la mitad de la población mundial actual en su presente modo de vida. Entonces, la magnitud del ajuste para vivir de modo diferente es enorme. Hoy, el mundo está usando 6 barriles de petróleo por cada uno hallado. Hace 5 años se usaban 4 barriles de petróleo por cada barril hallado. Dentro de un año se estarán usando 8 barriles de petróleo por cada uno hallado. Lo que me inquieta es la falta de cualquier esfuerzo real de los gobiernos mundiales y de los líderes de la industria mundial por hacer algo diferente. Tenemos esta especie de intentos de generar más energía eólica y quizás hacer algo con la mareomotriz. Tenemos intentos de hacer nuestros coches un poco más eficientes, pero no hay nada que realmente haga parecer que se acerca a una revolución. Todo esto tiene muy poca relevancia y creo que es bastante aterrador. Y los gobiernos que son dirigidos por estos economistas, quienes realmente no aprecian de qué estamos hablando, tratan de estimular el consumismo para restablecer la prosperidad pasada, con la esperanza de que pueden restablecer el pasado. Están imprimiendo todavía más dinero careciendo de cualquier garantía. Así, si la economía mejora y se recupera y el famoso crecimiento regresa, será solamente pasajero porque, en un corto periodo de tiempo, contado en meses más que en años, volverá de nuevo a traspasar la barrera del abastecimiento. Habrá de nuevo un alza súbita de los precios y una recesión más profunda. Así que pienso que nos dirigimos a una serie de
de círculos viciosos. Actualmente, la producción mundial de petróleo es de alrededor de 86 millones de barriles por día. A lo largo de 10 años, estás viendo cerca de 14 millones de barriles al día teniendo que ser reemplazados. No hay nada disponible que pueda siquiera acercarse a satisfacer el 1% de este tipo de demanda. Si no hacemos algo rápidamente, habrá una gran deficiencia energética. Creo que el gran error está en no haber reconocido hace una década, más o menos, que necesitaba hacerse un esfuerzo concertado para desarrollar estas formas sostenibles de energía. Creo que esto es algo que nuestros nietos mirarán hacia atrás con total incredulidad. Ustedes sabían que estaban tratando con un bien limitado. ¿Cómo pudieron construir su economía alrededor de algo que iba a desaparecer? Por primera vez en la historia de la humanidad, la especie se enfrenta al agotamiento de un recurso básico central a nuestro actual sistema de sobrevivencia. Y el remate de todo el asunto es que, aun con el petróleo haciéndose más escaso, el sistema económico aún impulsará ciegamente su modelo canceroso de crecimiento para que la gente pueda salir y comprar más vehículos impulsados con petróleo para generar PIB y trabajos, aumentando el declive. ¿Hay soluciones para reemplazar el edificio de la economía de hidrocarburos? Por supuesto. Pero el camino que se necesita para lograr estos cambios no se manifestará a través de los protocolos del sistema de mercado requeridos, pues las nuevas soluciones solo pueden ser implementadas a través del mecanismo de ganancias. La gente no está invirtiendo en energías renovables porque no vale la pena económicamente tanto en el corto como largo plazo. Y el compromiso necesario para que esto ocurra solo puede pasar con graves pérdidas económicas. Por lo tanto, no hay incentivo monetario y dentro de este sistema, si no hay incentivo monetario, las cosas no suceden. Y encima de todo, el cenit del petróleo es solo una de las muchas consecuencias que surgen de este cuasi desastre ferroviario socioambiental, cuya velocidad va en aumento hoy. Otros incluyen la disminución de agua dulce, el sustento mismo para nuestra existencia, que muestra que actualmente hay escasez para 2,8 mil millones de personas y que esta va en camino de alcanzar los 4.000 millones para el 2030. Producción de alimentos. La destrucción de tierras cultivables, de donde viene el 99,7% de todos los alimentos destinados para el consumo humano hoy en día, está ocurriendo hasta 40 veces más rápido de lo que se reabastece. Y en los últimos 40 años, el 30% de la tierra cultivable se ha convertido en tierra improductiva. Sin mencionar el hecho de que los hidrocarburos son la columna vertebral de la agricultura de hoy, y como estos disminuyen, también lo hará el suministro de alimentos. En cuanto a los recursos en general, con nuestros modelos actuales de consumo, para el año 2030 necesitaremos 2 planetas para continuar a este ritmo, sin hacer mención de la continua destrucción de la biodiversidad vital, causando espasmos de extinción y la desestabilización del medio ambiente en todo el mundo. Y con todas estas disminuciones nos encontramos con el crecimiento casi exponencial de la población, que para el año 2030 podría haber más de 8.000 millones de personas en este planeta. Solo la producción de energía tendría que aumentar un 44% en 2030 para satisfacer dicha demanda. Y de nuevo, ya que el dinero es el único promotor de la acción, ¿vamos a esperar que algún país de este planeta vaya a ser capaz de costear los enormes cambios necesarios para revolucionar la agricultura, el tratamiento de aguas, la producción de energía, etcétera? Cuando la deuda global es un esquema de pirámide que lentamente está deteniendo el mundo entero, sin mencionar el hecho de que el desempleo que ves hoy en día se va a convertir en normal por la naturaleza del desempleo tecnológico. Los trabajos no van a volver. Y finalmente, una amplia perspectiva social. Desde 1970 hasta 2010, la pobreza en este planeta se duplicó a raíz de este sistema. Y dado nuestro estado actual, ¿crees honestamente que verás algo menos que más duplicación, más sufrimiento y más hambruna? No va a haber ninguna recuperación. Esta no es una larga depresión de la que algún día vamos a salir. Yo pienso que la próxima fase que vamos a ver después de la siguiente ronda de colapsos económicos es inquietud civil en masa, cuando los cheques de desempleo dejen de ser pagados porque los estados no tienen más dinero. Y cuando las cosas se tornen tan mal que la gente pierda confianza en sus líderes electos, demandarán un cambio si no nos matamos unos a otros en el proceso o destruimos el medio ambiente. Tengo miedo de que lleguemos al punto de no retorno. Y eso me preocupa sin cesar. Hacemos todo lo que podemos para evitar esa condición.
Está claro que estamos al borde de una gran transición de la vida humana. Eso a lo que nos enfrentamos ahora es un cambio fundamental en la vida que hemos conocido durante el siglo pasado. Tiene que haber una relación entre la economía y los recursos de este planeta. Los recursos son, por supuesto, la vida animal y vegetal, la salud de los océanos y todo lo demás. Este es un paradigma monetario que no parará hasta que no haya matado al último ser humano. ¿Qué es lo que mantiene nuestro sistema económico en movimiento? El consumo. O siendo más precisos, consumo cíclico. Cuando analizamos las bases de la economía clásica de los mercados, nos quedamos con un patrón de intercambio monetario, al que simplemente no se le puede permitir detenerse, ni siquiera desacelerarse considerablemente, si la sociedad como la conocemos tiene que mantenerse en funcionamiento. Hay tres actores principales en el escenario económico: el empleado, el empleador y el consumidor. El empleado vende su trabajo al empleador por un sueldo. El empleador vende sus servicios de producción y por ende bienes al consumidor a cambio de ganancias. Y el consumidor, por supuesto, es simplemente otro papel del empleador y el empleado, gastando de vuelta al sistema para permitir que el ciclo de consumo continúe. En otras palabras, el sistema de mercado global se basa en la suposición de que siempre habrá suficiente demanda de producto en una sociedad para hacer circular suficiente dinero a un ritmo que pueda mantener vivo el proceso de consumo. Y cuanto más alta la tasa de consumo, mayor es el así llamado crecimiento económico que asume, y así la máquina sigue. Pero espera, yo creí que la economía debía servir para, no sé, economizar. ¿No tiene el término en sí que ver con la preservación, la eficiencia y la reducción de desperdicio? Entonces, ¿cómo es que nuestro sistema, que exige consumo, y cuanto más mejor, preserva eficientemente o economiza en absoluto? Bueno, no lo hace. La intención del sistema de mercado es, en realidad, exactamente lo contrario de lo que una economía real debería hacer, que es orientar de manera eficiente y conservadora los materiales para la producción y distribución de bienes vitales. Vivimos en un planeta finito con recursos finitos, donde, por ejemplo, el petróleo que utilizamos llevó millones de años en crearse, donde los minerales que usamos llevaron billones de años en crearse. Así que tener un sistema que deliberadamente promueve la aceleración del consumo por el bien del supuesto crecimiento económico es pura locura ecocida. Y junto con este asunto del incentivo, viene la suposición común que si no hay ninguna presión externa para que uno trabaje para vivir, la gente simplemente se quedaría sentada, haciendo nada, convirtiéndose en una bola de grasa perezosa. Esto es un disparate. El sistema laboral que tenemos hoy en día es en realidad el generador de pereza, no una solución a ella. Si haces memoria de cuando eras niño, lleno de vida, interesado en comprender cosas nuevas, probablemente creando y explorando, pero a medida que el tiempo pasó, el sistema te empujó hacia el objetivo de averiguar cómo generar dinero. Y desde una educación temprana hasta unos estudios universitarios, estás limitado, solo para emerger como una criatura que sirve como una pieza más en el engranaje de un modelo que envía todos sus frutos al 1% que está en la cima. Ahora los estudios científicos han demostrado que efectivamente la gente no está motivada por recompensas monetarias cuando se refiere al ingenio y la creación. La creación en sí es la recompensa. El dinero, de hecho, parece servir solo como un incentivo para acciones banales y repetitivas, un papel que acabamos de mostrar puede ser reemplazado por una máquina. Cuando a innovación se refiere, el uso real de la mente humana, el incentivo monetario ha demostrado ser un obstáculo, interfiriendo y apartándose del pensamiento creativo. Y esto puede llegar a explicar por qué Nikola Tesla, los hermanos Wright y otros inventores que han contribuido masivamente a nuestro mundo actual nunca demostraron algún interés monetario para realizar sus inventos. El dinero es, de hecho, un incentivo falso y causa 100 veces más distorsión que contribución. Se nos dan nociones acerca de la respetabilidad del trabajo, y yo realmente lo veo como esclavitud pagada. Se te hace creer que debes ganarte la vida con el sudor de tu frente. Eso contiene a la gente. Liberar a la gente de la pesadez. Trabajos repetitivos que los hacen ignorantes. Los están robando. En nuestra sociedad, que es una economía de recursos, las máquinas liberan a la gente.
¿Ves? No podemos imaginarnos eso porque nunca hemos conocido ese tipo de mundo. Si miramos atrás en la historia, vemos un camino muy claro hacia la automatización de las máquinas, lentamente reemplazando la labor humana. Desde la desaparición del ascensorista hasta la casi completa automatización de una planta de producción automotriz. El hecho es, mientras la tecnología crece, la necesidad de humanos en la fuerza de trabajo continuamente disminuirá. Esto crea un serio conflicto, que prueba la falsedad del sistema de trabajo de base monetario, porque el empleo humano está en competencia directa con el desarrollo tecnológico. A partir de ahí, dada la prioridad fundamental del lucro en la industria, la gente será continuamente apartada y reemplazada por las máquinas. Cuando la industria toma una máquina, en lugar de acortar el día laboral, ellos reducen personal. Tú pierdes tu trabajo y tienes razón para temerle a las máquinas. En una economía de recursos altamente tecnológica, es conservador decir que alrededor del 90% de todas las ocupaciones actuales se podrían encarar por máquinas, liberando a los humanos para vivir su vida sin servidumbre, ya que este es el punto de la tecnología en sí misma. Y a través del tiempo, con nanotecnología y otras formas altamente avanzadas de ciencia, no será a largo plazo ver cómo un procedimiento médico complejo puede ser llevado a cabo por máquinas también, y basado en el patrón con mucho más alto éxito del que los humanos obtienen hoy. El camino es claro, pero nuestra estructura de base monetaria, que requiere trabajo por ingresos, bloquea este progreso, pues los humanos necesitan trabajo para sobrevivir. El balance final es que este sistema debe irse, o nunca seremos libres y la tecnología será constantemente paralizada. Tenemos máquinas que limpian desagües y liberan a los humanos de hacerlo. Así que mira las máquinas como extensiones de la ejecución humana. Más aún, muchas ocupaciones de hoy simplemente no tendrán base para existir en una economía de recursos, como cualquier cosa asociada con la administración del dinero, publicidad, junto con un sistema legal. Pues, sin dinero, una gran mayoría de los crímenes que se cometen hoy nunca ocurrirían. Virtualmente, todas las formas de crimen son consecuencia del sistema monetario, ya sea directamente o por neurosis infligida a través de la depravación financiera. Entonces, las mismas leyes podrían eventualmente terminar extintas. En vez de poner un letrero, conduzca con precaución, calzada resbaladiza con agua, pon abrasivo en la carretera para que no sea resbaladizo con el agua. Y cuando una persona se mete en un coche ebria y el vehículo oscila mucho, hay un pequeño péndulo que balancea delante y atrás y que pondrá el coche a un costado. No una ley, una solución. Pongan sonar y radar en automóviles, así no podrán chocar. Las leyes del hombre son intentos de lidiar con problemas que pasan y sin saber cómo resolverlos, ellos hacen una ley. En Estados Unidos, la nación más privatizada y capitalista del planeta, no es de sorprender que también sea la nación con mayor población penitenciaria, creciendo año tras año. Estadísticamente, la mayoría de estas personas no tienen educación y vienen de sociedades depravadas o pobres. Y contrario a la propaganda, es este condicionamiento ambiental que los lleva a la conducta violenta y criminal. Sin embargo, la sociedad mira para otro lado en lo que se refiere a este punto. Los sistemas legales y las prisiones son otro ejemplo más de cómo nuestra sociedad evita examinar las causas raíz de la conducta. Miles de millones se gastan cada año en prisiones y policía, mientras solo una fracción se gasta en programas para la pobreza, que es una de las variables más fundamentales responsables del crimen para empezar. Y mientras tengamos un sistema económico que prefiere, y de hecho crea escasez y privación, el crimen nunca se irá. Si la gente pudiera satisfacer sus necesidades básicas, sin sometimiento, deudas, trueques, se comportarían de forma muy diferente. Las necesidades no deben tener precio. Entonces, cuando no tengan precio, ¿qué motivará a las personas? Si todo se tiene, nos quedaremos echados al sol. Esto es un mito que han perpetuado. La gente en nuestra cultura es entrenada
para creer que el sistema monetario nos incentiva. Si tenemos esas cosas, ¿para qué hacer más? Ellos dejarían su incentivo. Eso es lo que dicen para que apoyes el sistema monetario. Cuando se saca el dinero del escenario, vemos que hay incentivos muy diferentes. Cuando la gente tiene acceso a sus necesidades básicas, sus motivaciones cambian. ¿Qué hay acerca de la luna y las estrellas? Emergen nuevos incentivos. Si te gusta pintar, eso que disfrutas lo compartirás con otras personas. No lo venderás. Pienso que la mayoría de la educación de hoy en día es esencialmente para producir trabajadores. Es muy especializada. No hay generalidad. La gente no sabe demasiado sobre diferentes temas. Yo no creo que consiguieran gente para la guerra si supiera mucho sobre muchas cosas. Pienso que la educación es memorizar. No se enseña a resolver problemas. No se dan las herramientas emocionales o contextuales de cómo tener un pensamiento crítico. En una economía de recursos, la educación sería muy diferente. El principal interés de nuestra sociedad es el desarrollo mental y la motivación de cada individuo a su mayor potencial. Porque nuestra filosofía es, cuanto más inteligente sea la gente, más rico será el mundo, porque todos nos convertimos en contribuyentes. Mientras más brillantes sean nuestros hijos, mejores vidas tendremos, porque estarán contribuyendo más constructivamente al ambiente y a nuestra vida, porque todo lo que nosotros dejemos como legado en esta economía de recursos sería aplicado a la sociedad. No habría nada para retenerlo. Patriotismo, armamento, ejércitos y fuerzas armadas. Todo esto es una señal de que aún no estamos civilizados. Los niños preguntarán a sus padres, ¿y no se daban cuenta de la necesidad de máquinas? Papá, ¿no veías que la guerra era inevitable cuando producían escasez? ¿Acaso no es obvio? Por supuesto, el chico entenderá que tú eras un tonto, criado solo para servir a las instituciones establecidas. Estamos en una sociedad tan enferma y abominable que no haremos historia en los libros. Estos solo dirán que las grandes naciones tomaron tierra de las pequeñas, usando la fuerza y la violencia. La historia hablará de comportamiento corrupto todo el tiempo hasta el comienzo del mundo civilizado. Eso será cuando todas las naciones trabajen juntas. Unificación mundial, trabajando por el bien común de toda la humanidad y sin que nadie sea sirviente de nadie más. Sin los estratos sociales, ya sea elitismo técnico o cualquier otra clase de elitismo erradicado de la faz de la Tierra. Imaginemos por un momento que tuviéramos la opción de rediseñar la civilización humana desde sus cimientos. ¿Qué tal si, hipotéticamente hablando, descubriéramos una réplica exacta del planeta Tierra y la única diferencia entre este nuevo planeta y nuestro planeta actual fuese que la evolución humana nunca ocurrió? Sería un cuadro en blanco. Ni países, ni ciudades, ni contaminación, ni republicanos. Tan solo un entorno impoluto y abierto. ¿Qué haríamos entonces? Bien, primero necesitamos una meta, ¿cierto? Y podemos estar seguros al decir que esta meta sería sobrevivir. Y no solamente sobrevivir, sino hacerlo de una manera óptima, saludable y próspera. La mayoría de la gente, de hecho, desea vivir y preferiría hacerlo sin tener que sufrir. Por lo tanto, la base de esta civilización debe ser de apoyo y por consiguiente sostenible para la vida humana cuanto sea posible, tomando en cuenta las necesidades materiales de todas las personas del mundo y a la vez intentando eliminar cualquier cosa que pudiera dañarnos a largo plazo. Con esa meta de sostenibilidad máxima entendida, la siguiente pregunta concierne a nuestro método. ¿Qué tipo de enfoque tomamos? Bueno, veamos. La última vez que me fijé, la política era el método de operación social en la Tierra. Entonces, ¿qué nos dicen las doctrinas de los republicanos, liberales, conservadores o socialistas sobre el diseño de la sociedad? Absolutamente nada. Bien, entonces, ¿qué hay de la religión? Seguramente el gran creador tuvo que haber dejado unos planos en algún lugar. No, nada que pueda encontrar. Bueno, veamos, ¿qué nos queda? Parece que algo llamado ciencia. La ciencia es única porque sus métodos exigen que las ideas propuestas no solo sean probadas y repetidas, sino que todo lo que la ciencia propone es también inherentemente falsable.
En otras palabras, a diferencia de la religión y la política, la ciencia no tiene ego, y todo lo que sugiere acepta la posibilidad de resultar erróneo finalmente. No se ata a nada y evoluciona constantemente. Bueno, eso suena bastante natural para mí. Entonces, basándonos en el estado actual del conocimiento científico a principios del siglo XXI, junto con nuestra meta de máxima sostenibilidad para la población humana, ¿cómo empezamos el proceso mismo de construcción? Bueno, la primera pregunta que hacer es, ¿qué necesitamos para sobrevivir? La respuesta es, por supuesto, recursos planetarios. Ya sea el agua que bebemos, la energía que usamos o las materias primas que utilizamos para crear herramientas y refugio, el planeta alberga un inventario de recursos, muchos de los cuales se requieren para nuestra supervivencia. Así que, dada esa realidad, se vuelve crítico averiguar qué tenemos y dónde está. Esto significa que debemos llevar a cabo una investigación. Simplemente localizamos e identificamos cada recurso físico del planeta que podamos, junto con la cantidad disponible en cada ubicación. Desde los depósitos de cobre, a las ubicaciones más potentes para granjas eólicas para producir energía, a los manantiales naturales de agua potable, a la evaluación de la cantidad de peces en el océano, a las mejores tierras arables para cultivar comida, etc. Pero, como los humanos vamos a consumir estos recursos a lo largo del tiempo, entonces nos damos cuenta de que no solo necesitamos localizar e identificar, también necesitamos monitorizar. Necesitamos asegurarnos que no se nos acabe nada de esto. Eso sería malo. Y eso significa no solo monitorizar nuestras tasas de utilización, sino también las tasas de regeneración terrestre. Por ejemplo, cuánto tarda, digamos, un árbol en crecer o un manantial en volverse a llenar. Esto se llama equilibrio dinámico. Es decir, si acabamos con los árboles más rápidamente de lo que tardan en crecer, tenemos un grave problema debido a que no es sostenible. Entonces, ¿cómo se mantiene un inventario particularmente cuando nos damos cuenta de que todo está esparcido por todas partes? Tenemos grandes minas de minerales en lo que llamamos África, concentraciones energéticas en el Medio Oriente, inmenso potencial de energía maremotriz en la costa atlántica de Norteamérica, el suministro de agua fresca más vasto en Brasil, etc. Bueno, una vez más, la vieja y querida ciencia tiene una sugerencia. Se llama teoría de sistemas. La teoría de sistemas reconoce que el tejido del mundo natural, desde la biología humana a la biosfera terrestre, hasta la atracción gravitacional del propio sistema solar, es un solo sistema enorme unido sinérgicamente, completamente interconectado. Al igual que las células humanas se conectan para formar nuestros órganos, y los órganos se conectan para formar nuestros cuerpos, y ya que nuestros cuerpos no pueden vivir sin los recursos terrestres de alimento, aire y agua, estamos intrínsecamente conectados a la Tierra, y así sucesivamente. Como la naturaleza sugiere, reunimos todo este inventario e información de monitorización y creamos un sistema para administrarlos, un sistema global de administración de recursos, de hecho, para contabilizar todos los recursos relevantes en el planeta. Simplemente no hay alternativa lógica si nuestro objetivo como especie a la larga es la supervivencia. Tenemos que administrarlo en conjunto. Habiendo comprendido esto, ahora podemos considerar la producción. ¿Cómo usamos todo esto? ¿Cuál será el proceso de producción? ¿Y qué necesitamos considerar para asegurarnos que sea lo más optimizado posible para maximizar nuestra sostenibilidad? Bueno, lo primero que sale a relucir es el hecho de que necesitamos constantemente intentar conservar. Los recursos del planeta son esencialmente finitos, entonces es importante que seamos estratégicos. La clave es conservación estratégica. Lo segundo que reconocemos es que algunos recursos realmente no son tan buenos como otros en cuanto a rendimiento. En realidad, algunas de estas cosas, cuando son puestas en uso, tienen un efecto terrible en el medio ambiente, lo cual invariablemente afecta a nuestra propia salud. Por ejemplo, el petróleo y los combustibles fósiles. No importa cómo los veas, liberan algunos agentes bastante destructivos en el medio ambiente. Por lo tanto, es crítico que hagamos lo posible por usar tales cosas solo cuando sea realmente necesario, si se da el caso. Afortunadamente, vemos muchas posibilidades solares, eólicas, mareomotrices, undimotrices, geotérmicas y de diferencial térmico para la producción de energía, por lo que podemos idear estrategias objetivas sobre qué usamos y dónde, para evitar las que se podrían llamar retroacciones negativas, o cualquier cosa que resulte de la producción o el uso que dañe el medio ambiente y por lo tanto a nosotros mismos. Llamaremos a esto seguridad estratégica, para asociarlo a nuestra conservación estratégica.
Pero las estrategias de producción no se detienen ahí. Vamos a necesitar una estrategia de eficiencia para la propia mecánica de producción. Y lo que encontramos es que hay apenas 3 protocolos específicos a los que debemos adherirnos. 1. Cada bien que producimos debe ser diseñado para durar tanto como sea posible. Naturalmente, cuantas más cosas se estropeen, más recursos necesitaremos para reemplazarlas y más desperdicio será producido. 2. Cuando las cosas se estropeen o dejen de ser útiles por cualquier motivo, es crítico que cosechemos y reciclemos tanto como podamos. De modo que el diseño productivo debe tener esto en consideración directamente en las etapas iniciales. 3. Las tecnologías de evolución rápida, como la electrónica, que son sometidas a las más altas tasas de obsolescencia tecnológica, necesitarían ser diseñadas para prever y acomodar actualizaciones físicas. Lo último que queremos hacer es desechar un sistema informático completo solo porque se ha dañado una sola parte o es obsoleto. Así que simplemente diseñamos los componentes para ser fácilmente actualizados pieza a pieza, estandarizados y universalmente intercambiables, presagiado por la actual tendencia de cambio tecnológico. Y cuando nos damos cuenta de que los mecanismos de la preservación estratégica, la seguridad estratégica y la eficiencia estratégica son puramente consideraciones técnicas desprovistas de cualquier opinión humana o parcialidad, simplemente programamos estas estrategias en un ordenador, el cual puede sopesar y calcular todas las variables relevantes, permitiéndonos llegar siempre al método más favorable para la producción sostenible basado en los conocimientos actuales. Y aunque podría sonar complejo, en realidad es una calculadora glorificada, sin mencionar que dicha toma multivariada de decisiones y dichos sistemas de monitorización ya están siendo utilizados alrededor del mundo para propósitos aislados. Simplemente hay que expandirlo. Ahora bien, no solo tenemos nuestro sistema de administración de recursos, sino que también un sistema de administración de producción, los cuales son fácilmente automatizados por el ordenador para maximizar la eficiencia, la preservación y la seguridad. La realidad informativa es que la mente humana o incluso de un grupo de humanos no puede seguir lo que necesita seguimiento. Debe ser realizado por ordenadores y eso es posible. Y esto nos lleva al siguiente nivel, la distribución. ¿Qué estrategias de sostenibilidad tienen sentido? Bueno, ya que sabemos que la distancia más corta entre 2 puntos es una línea recta y que se requiere energía para propulsar máquinas de transporte, cuanto más corta la distancia de transporte, mayor será la eficiencia. Producir bienes en un continente y enviarlos a otro solo tiene sentido si los bienes en cuestión simplemente no pueden ser producidos en el área deseada. De otra forma, no es más que derrochador. Debemos producir localmente para que la distribución sea simple, rápida y que requiera la menor cantidad de energía posible. Llamaremos a esto la estrategia de proximidad, lo que significa simplemente reducimos al máximo el transporte de bienes, sean materias primas o productos de consumo acabados. Por supuesto, puede que también sea importante saber qué bienes transportamos y por qué. Esto cae en la categoría de la demanda, y la demanda es simplemente lo que las personas necesitan para estar saludables y para tener una alta calidad de vida. El espectro de las necesidades materiales humanas va desde las necesidades vitales, como comida, agua potable y refugio, hasta bienes sociales y recreativos, que permiten relajación y disfrute personal y social, ambos importantes factores en el conjunto de la salud humana y social. Así que simplemente realizamos otra encuesta. Las personas describen sus necesidades, la demanda se evalúa y la producción se inicia basada en dicha demanda. Y puesto que los niveles de demanda de diferentes bienes fluctuarán naturalmente y cambiarán en diferentes regiones, debemos crear un sistema de monitorización de demanda-distribución para evitar la sobreproducción o la escasez. Por supuesto, esta idea no es nueva. Se utiliza en las principales cadenas de tiendas actualmente para asegurar que su inventario se mantiene al día. Solo que esta vez vamos a monitorizar globalmente. Pero espera un poco. No podemos entender completamente la demanda si no tenemos en cuenta el uso real del bien en sí mismo. ¿Es lógico y sostenible que cada ser humano tenga, digamos, una de cada cosa que se produce, sin importar su uso? No. Eso sería, sencillamente, derrochador e ineficiente. Si una persona tiene necesidad de un bien, pero esa necesidad dura solo, por ejemplo, 45 minutos al día de media, sería mucho más eficiente que ese bien estuviese disponible para ellos y para otros cuando lo necesitasen.
Muchos olvidan que no es el bien lo que quieren, sino el propósito que sirve ese bien. Cuando entendemos que el bien en sí mismo solo es tan importante como su utilidad, vemos que la restricción externa, o lo que podríamos llamar hoy propiedad, es extremadamente derrochador y medioambientalmente ilógico en un sentido fundamental y económico. Así que necesitamos concebir una estrategia llamada acceso estratégico. Esta sería la base para nuestro sistema de monitoreo de demanda-distribución, el cual garantiza que podamos satisfacer la demanda de las necesidades de la población para acceder a lo que sea que necesiten cuando lo necesiten. Y en lo que respecta a adquirir los bienes físicamente, los centros de acceso centralizados y regionales tienen mucho sentido, ya que la mayor parte estarían ubicados muy cerca de la población, y una persona simplemente llegaría, tomaría el artículo, lo usaría y cuando haya terminado y no lo necesite, lo devolvería, similar a cómo funciona una biblioteca hoy en día. De hecho, estos centros no solo existirían en la comunidad de la forma en como son las tiendas de hoy, sino que existirían centros especializados de acceso en áreas específicas donde ciertos bienes son utilizados frecuentemente, ahorrando más energía con menos transporte repetido. Y una vez el sistema de monitoreo de demanda esté operativo, estará unido a nuestro sistema de gestión de producción y, por supuesto, a nuestro sistema de gestión de recursos, creando así una máquina de gestión económica global, unificada y de actualización dinámica, que simplemente asegure que nos mantengamos sostenibles, comenzando por proteger la integridad de nuestros limitados recursos, trabajando para garantizar que solo fabriquemos los mejores y más estratégicos artículos posibles, mientras distribuyendo todo del modo más inteligente y eficiente posible. Y el resultado único de este método basado en la preservación, el cual es intuitivamente opuesto a muchos, es que este proceso de preservación y eficiencia lógico, ascendente y empírico, que solo puede determinar la verdadera sostenibilidad humana en el planeta, permitiría seguramente algo que nunca se ha visto en la historia humana: acceso a la abundancia, no solo para un porcentaje de la población mundial, sino para toda la civilización. Este modelo económico, tal y como recién generalizado, este enfoque sistémico responsable hacia un manejo total de los recursos de la tierra y procesos, diseñado nuevamente nada menos que para cuidar de la humanidad en su totalidad, de la manera más eficiente y sostenible, podría denominarse una economía basada en recursos. La idea fue definida en los 70 por el ingeniero social Jacques Fresco. Él entendió en ese entonces que la sociedad iba en un curso de colisión entre la naturaleza y sí misma, insostenible a todo nivel, y si las cosas no cambiaban, nos destruiríamos de una forma u otra. Lo que queremos hacer es eliminar las causas de los problemas, eliminar los procesos que producen avaricia e intolerancia, y prejuicio, y gente tomando ventajas los unos de los otros, y elitismo, eliminando la necesidad de prisiones y asistencia. Hemos tenido siempre estos problemas porque siempre hemos vivido en escasez y trueques y sistemas monetarios que producen escasez. Si erradicas las condiciones que generan lo que tú llamas comportamiento social ofensivo, entonces ya no existe. Un tipo dice, pero escucha, ¿se nace con ello? No, no se nace con ello. No hay naturaleza humana, hay comportamiento humano, y ha sido cambiado siempre a través de la historia. No naciste con intolerancia y avaricia, y corrupción y odio. Eso lo tomas de la sociedad misma. Guerra, pobreza, corrupción, hambre, miseria, sufrimiento humano no va a cambiar en un sistema monetario. Habrá muy poco cambio significativo. Va a tener que ser el rediseño de nuestra cultura, nuestros valores, y tiene que estar relacionado con la capacidad de carga del planeta, no de algunas nociones u opiniones humanas o políticas, de la forma que debería ser el mundo, o alguna noción religiosa de la conducción de los asuntos humanos. Y de eso se trata el proyecto Venus. La sociedad de la que estamos a punto de hablar es una sociedad que está libre de todas las viejas supersticiones, encarcelamiento, prisiones, crueldad policíaca y ley. Todas las leyes desaparecerán y las profesiones que no sean válidas desaparecerán.
como los agentes de bolsa, consejeros financieros, se irán para siempre, porque ya no es relevante. Cuando entendamos que es la tecnología, inventada por el ingenio humano, la que libera a la humanidad e incrementa la calidad de nuestra vida, entonces nos damos cuenta que el enfoque más importante que podemos tener es la administración inteligente de los recursos de la Tierra. Pues es de estos recursos naturales que obtenemos los materiales para continuar nuestro camino de prosperidad. Entendiendo esto, entonces vemos que el dinero existe fundamentalmente como una barrera para estos recursos. Porque virtualmente cualquier cosa tiene una causa financiera. ¿Y por qué necesitamos dinero para obtener estos recursos? Porque hay escasez, real o asumida. Normalmente no pagamos por el aire o agua del grifo, porque hay en tal abundancia que venderla no tendría sentido. Y entonces, hablando lógicamente, si hay recursos y tecnología aplicables a crear cualquier cosa en nuestras sociedades, como casas, ciudades y transporte, estuviesen presentes en suficiente abundancia, no habría razón para vender nada. De la misma forma, si la automatización y maquinaria fuera tan tecnológicamente avanzada como para aliviar a los seres humanos del trabajo, no habría razón para tener un trabajo. Y con estos aspectos sociales cuidados, no habría razón para tener dinero en absoluto. Así que la última pregunta se mantiene. ¿Tenemos en la Tierra los recursos suficientes y el entendimiento tecnológico para crear una sociedad de tal abundancia que todo lo que tenemos ahora pudiese estar disponible sin un precio y sin la necesidad de sumisión a través del empleo? Sí, los tenemos. Tenemos los recursos y tecnología para permitir esto a un mínimo junto con la habilidad de elevar los estándares de vida tan alto que la gente del futuro mirará hacia atrás a nuestra civilización presente y ¡puf!, embobarse de cuán primitiva e inmadura era nuestra sociedad. Lo que propone el Proyecto Venus es un sistema enteramente diferente que esté puesto al día con el saber de hoy. Nunca les hemos planteado a nuestros científicos el problema de cómo diseñar una sociedad que eliminaría el aburrimiento y el trabajo monótono, que eliminaría los accidentes de transportes, que le permita a la gente tener un alto nivel de vida, que elimine los tóxicos de nuestra comida, nos dé otras fuentes de energía que sean limpias y eficientes. Nosotros podemos hacerlo allá afuera. La diferencia más grande entre una economía de recursos y un sistema monetario es que una economía de recursos realmente se preocupa por la gente y su bienestar, en donde el sistema monetario se ha distorsionado tanto que los problemas de la gente son secundarios, si es que todavía están ahí. Los productos que son mejorados los son para sacar más dinero de ellos. Si hay un problema en la sociedad y no puedes ganar dinero solucionando ese problema, entonces no se hará. La economía de recursos no se acerca a nada que se haya intentado, y con nuestra tecnología hoy podemos crear abundancia. Se usaría para mejorar el estilo de vida de todos, abundancia alrededor del mundo si usamos sabiamente nuestra tecnología y mantenemos el medio ambiente. Es un sistema muy diferente y es muy difícil de hablarlo, porque el público no está tan bien informado del estado de la tecnología. Construir casas usando martillos, clavos y madera con el nivel de nuestra tecnología hoy es realmente absurdo y correrá la misma suerte que la clase trabajadora con respecto a la fabricación en los Estados Unidos. Recientemente hubo un estudio por el economista David Autor del MIT que afirma que nuestra clase media está obsoleta y que está siendo reemplazada por la automatización. De manera simple, hoy en día la mecanización resulta más productiva, eficiente y sostenible que la mano de obra en prácticamente todos los sectores de la economía. Las máquinas no necesitan vacaciones, descansos, seguros o pensiones y pueden trabajar 24 horas al día todos los días. La precisión y el potencial de producción en comparación con el trabajo humano es inigualable. En resumen, el trabajo humano repetitivo se está volviendo obsoleto y poco práctico en todo el mundo. Y el desempleo que ves hoy a tu alrededor es fundamentalmente el resultado de esta evolución de la eficiencia en la tecnología.
Durante años, los economistas del mercado han descartado este patrón de crecimiento que se podría llamar desempleo tecnológico, por el hecho de que nuevos sectores siempre parecían emerger para reabsorber a los trabajadores desplazados. Hoy, el sector servicios es el único foco de actividad restante y actualmente emplea el 80% de los trabajadores en Estados Unidos, con la mayoría de los países industrializados presentando una proporción similar. Sin embargo, este sector está ahora siendo desafiado cada vez más por kioscos automatizados, restaurantes automatizados e incluso tiendas automatizadas. Hoy, finalmente, los economistas están reconociendo lo que han estado negando durante años. No solo el desempleo tecnológico está agravando la presente crisis laboral que vemos en el mundo, causada por la caída de la economía global, sino que cuanto más profundiza la recesión, más rápido se mecaniza la industria. La trampa, que no se ha comprendido, es que cuanto más rápido se mecanizan para ahorrar dinero, más desplazan a la gente y más reducen el poder adquisitivo del público. Esto quiere decir que mientras la corporación puede producir todo más barato, cada vez menos personas tendrán dinero para comprar cosas, sin importar lo baratas que sean. Esto implica que el juego del trabajo por ingresos llega lentamente a su fin. De hecho, si tomas un momento para reflexionar acerca de los trabajos que existen hoy, que podrían ser absorbidos ya mismo por la automatización si se aplicara, el 75% de la mano de obra global podría ser reemplazada por la mecanización mañana mismo. Y esto es porque en una economía basada en recursos, no hay un sistema monetario de mercado, no existe el dinero en absoluto, porque no hay necesidad. Una economía basada en recursos reconoce la eficiencia de la mecanización y la acepta por lo que ofrece. No la combate como lo hacemos actualmente. ¿Por qué? Porque es irresponsable no hacerlo, dado cualquier interés en eficiencia y sostenibilidad. Y esto nos trae de vuelta a nuestro sistema urbano. En el centro está la cúpula central, la cual no solo alberga los complejos educativos y la central de transportación, también aloja la unidad central, que ejecuta las operaciones técnicas de las ciudades. La ciudad es, de hecho, una gran máquina automatizada. Tiene sensores en todos los cinturones técnicos para monitorizar el progreso agrícola, de recolección energética, producción, distribución y similares. Ahora bien, ¿serían necesarias las personas para supervisar estas operaciones en caso de malfuncionamiento similar? Lo más probable es que sí, pero ese número se reduciría con el tiempo a medida que las mejoras continúen. Sin embargo, a partir de hoy, tal vez el 3% de la población de una ciudad sería necesaria para este trabajo cuando lo desglosas. Y te puedo asegurar que en un sistema económico que está verdaderamente diseñado para cuidarte y asegurar tu bienestar, sin tener que someterte a una dictadura privada a diario, usualmente a un trabajo que es técnicamente innecesario o inútil socialmente, mientras que a menudo se lucha con una deuda que no existe solo para pagar los gastos. Te garantizo que la gente ofrecerá voluntariamente su tiempo en todas direcciones para mantener y mejorar un sistema que en realidad cuida de ellos. Pues cuando realmente se llega a lo que es realmente importante, la institución de políticas y por ende los políticos mismos no tienen absolutamente verdadera relevancia en lo que se refiere a hacer funcionar nuestro mundo y la sociedad. No son los políticos los que pueden resolver problemas. Ellos no tienen capacidad técnica. No saben cómo resolver problemas. Aun siendo sinceros, no saben cómo resolver los problemas. Son los técnicos los que producen plantas desalinizadoras. Son los técnicos los que te dan la electricidad, que te dan motores para los vehículos, que calefaccionan tu casa y la enfrían en verano. Es la tecnología la que resuelve problemas, no la política. Los políticos no pueden resolver problemas porque no están entrenados para hacerlo. Muy poca gente hoy puede detenerse y considerar qué es lo que realmente mejora sus vidas. ¿Es el dinero? Obviamente no. Uno no puede comer dinero o llenar el tanque con billetes para andar en coche. ¿Son los políticos? Todo lo que los políticos pueden hacer es crear leyes, establecer presupuestos y declarar guerras. ¿Es la religión? Por supuesto que no. La religión no crea nada excepto consuelo emocional intangible para aquellos que lo requieren. El verdadero regalo que tenemos como seres humanos, que ha sido el único responsable por todo lo que ha mejorado nuestras vidas, es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? Tecnología es un lápiz que nos permite solidificar ideas en papel para comunicarlas.
Tecnología es un vehículo que nos permite viajar más rápido que los pies. Tecnología es un par de lentes que permiten ver a aquellos que lo necesitan. La tecnología aplicada en sí misma es meramente una extensión de los atributos humanos, que reducen el esfuerzo humano, liberándonos de una tarea o problema particular. Imagina lo que sería tu vida hoy sin un teléfono, o un horno, o un ordenador, o un avión. Todas las cosas en tu casa que das por sentado, desde un timbre, a una mesa, a un lavavajillas, es tecnología, generada por el ingenio científico creativo de las tecnologías humanas. Una economía basada en recursos es simplemente el método científico aplicado al interés social, un enfoque absolutamente ausente en el mundo de hoy. La sociedad es una invención técnica y los métodos más eficaces de salud humana optimizada, producción física, distribución, infraestructura urbana y similares residen en el campo de la ciencia y la tecnología, no en la política o la economía monetaria. Opera en la misma forma sistemática como, digamos, un avión. Y no hay una manera liberal o republicana de construir un avión. Asimismo, la naturaleza misma es el referente físico que usamos para demostrar nuestra ciencia, y es un sistema establecido, que solo emerge de nuestra creciente comprensión de ella. De hecho, no tiene en cuenta en absoluto lo que tú subjetivamente pienses o creas que es verdad. Lo que hace es más bien darte una opción. Puedes aprender y estar conforme con sus leyes naturales y comportarte en consecuencia, creando siempre buena salud y sostenibilidad, o puedes ir a contracorriente, inútilmente. No importa cuán firmemente crees que puedes levantarte y caminar por la pared que tienes enfrente. La ley de la gravedad no te lo permitirá. Si no comes, morirás. Si no te acarician cuando eres un bebé, morirás. Por duro que suene, la naturaleza es una dictadura, y podemos escucharla y ponernos en armonía con ella o sufrir las inevitables consecuencias adversas. Por tanto, una economía basada en recursos no es más que un conjunto de conocimientos vitales probados donde todas las decisiones se basan en una sostenibilidad humana y medioambiental optimizada. Toma en consideración la base vital empírica, la cual todo ser humano comparte como una necesidad, independientemente, de nuevo, de sus filosofías políticas o religiosas. No hay relativismo cultural en este enfoque. No es una cuestión de opinión. Las necesidades humanas son necesidades humanas, y tener acceso a las necesidades vitales como aire limpio, comida nutritiva y agua potable, junto con un entorno positivamente motivador, estable, educativo y no violento, es exigido por nuestra salud física y psicológica, nuestra capacidad evolutiva y, por tanto, para la supervivencia de la especie en sí misma. Una economía basada en recursos estaría basada en los recursos disponibles. No puedes llevar a mucha gente a una isla o construir una ciudad de 50.000 personas sin tener acceso a las necesidades vitales. Así que cuando uso el término enfoque sistémico exhaustivo, estoy hablando de hacer primero un inventario del área y determinar lo que esta zona puede abastecer. No es solo un enfoque arquitectónico, no es solo un enfoque de diseño, sino que el diseño debe estar basado en todos los requisitos para mejorar la vida humana. Y a eso es a lo que me refiero con una manera integrada de pensamiento. Alimentos, ropa, refugio, calidez, amor, todas esas cosas son necesarias. Y si privas a la gente de alguna de ellas, tendrás a un ser humano de menor valía, menos capaz de funcionar. Como se ha delineado previamente, los cimientos de una economía global basada en recursos con enfoques sistémicos a la extracción, producción y distribución se basan en un conjunto de verdaderos mecanismos económicos o estrategias que garantizan la eficiencia y la sostenibilidad en cada área de la economía. Entonces, continuando con esta línea de pensamiento en lo referente al diseño lógico, ¿qué sigue en nuestra ecuación? ¿Dónde se materializa todo esto? Las ciudades. La llegada de la ciudad es una característica definitoria de la civilización moderna. Su papel es habilitar el acceso eficiente a las necesidades de la vida, junto con un mayor apoyo social e interacción comunitaria. Entonces, ¿cómo diseñaríamos una ciudad ideal? ¿En qué forma deberíamos hacerla? ¿Cuadrada? ¿Trapezoide? Bueno, dado que vamos a estar moviéndonos alrededor de la cosa, podríamos hacerla lo más equidistante posible, para facilitar. Por lo tanto, en círculo. ¿Qué debería contener la ciudad?
Bien, naturalmente necesitamos un área residencial, un sitio para la producción de bienes, un lugar para la generación de energía y espacio para la agricultura. Pero también necesitamos nutrirnos como seres humanos. Por tanto, cultura, naturaleza, recreación y educación. Entonces incluyamos un agradable parque abierto, un área para entretenimiento, eventos, para propósitos culturales y socializar, e instalaciones educativas y de investigación. Y como estamos trabajando con un círculo, parece racional colocar estas funciones en forma de cinturones, basados en la cantidad de tierra necesaria para cada propósito, junto a la facilidad de acceso. Muy bien. Ahora bien, vayamos a lo específico. En primer lugar, necesitamos considerar la infraestructura central o los intestinos del organismo de la ciudad. Estos serían los canales de transporte para el agua, productos, residuos y energía. Así como hoy contamos con sistemas de agua y alcantarillado subterráneos en las ciudades, extenderíamos este concepto de canalización para integrar el reciclaje de residuos y los repartos en sí, no más carteros o basureros. Se incorpora en el diseño. Incluso podríamos usar tuberías neumáticas automatizadas y tecnologías similares. Lo mismo va para el transporte. Tiene que ser integrado y estratégicamente diseñado para reducir o incluso eliminar la necesidad de los automóviles independientes y malgastadores. Tranvías eléctricos, cintas transportadoras y trenes magnéticos que pueden llevarte prácticamente a cualquier lugar de la ciudad, incluso arriba y abajo, además de conectarte con otras ciudades. Y por supuesto, en el caso de que un automóvil sea necesario, es automatizado por satélite para la seguridad y la integridad. De hecho, esta tecnología de automatización está funcionando ahora mismo. Los accidentes automovilísticos matan alrededor de 1,2 millones de personas cada año, hiriendo a cerca de 50 millones de personas. Esto es absurdo y no tiene que ocurrir. Entre el diseño eficiente de la ciudad y vehículos automatizados sin conductor, esta cifra de muertos puede ser virtualmente eliminada. Agricultura. Hoy en día, gracias a nuestros caóticos métodos para reducir costos industriales, utilizando pesticidas, fertilizantes excesivos y otros medios, hemos destruido exitosamente mucha de la tierra cultivable en el planeta, sin mencionar también la extensa intoxicación de nuestros cuerpos. De hecho, ahora, toxinas químicas industriales y agrícolas aparecen en casi todos los seres humanos examinados, incluyendo a los bebés. Afortunadamente, hay alternativas deslumbrantes. Los métodos sin tierra de la hidroponía y aeroponía, que también reducen los requerimientos de nutrientes y agua hasta en un 75% de nuestro consumo actual. Los alimentos pueden ahora ser cultivados orgánicamente a escala industrial en cerradas granjas verticales, tal como en 50 pisos de solares de un acre, virtualmente eliminando la necesidad de hidrocarburos y pesticidas en general. Este es el futuro del cultivo industrial de alimentos, eficiente, limpio y abundante. Así, tales sistemas avanzados serían en parte los que compondrían nuestro cinturón agrícola, produciendo todo el alimento necesario para toda la población de la ciudad, sin necesidad de importar nada del exterior, ahorrando tiempo, desperdicio y energía. Y hablando de energía, el cinturón energético funcionaría en un enfoque sistémico para extraer electricidad de nuestros abundantes medios renovables, específicamente del potencial eólico, solar, geotérmico, de calor diferencial y, si hay agua cerca, mareomotriz y undimotriz. Para evitar la intermitencia y asegurar un retorno positivo de energía neta, estos medios operarían en un sistema integrado, abasteciéndose mutuamente cuando fuera necesario y almacenando excedentes de energía en grandes supercondensadores bajo tierra, de modo que nada pueda ser desperdiciado. Y no solo la ciudad se autoabastece de energía, también estructuras específicas se abastecerán independientemente, generando electricidad a través de pinturas fotovoltaicas, transductores de presión estructurales, el efecto termopar y otras tecnologías vigentes pero apenas utilizadas. Pero por supuesto, esto plantea la pregunta, ¿cómo se crea esta tecnología y los bienes en general para empezar? Esto nos lleva a la producción. El cinturón industrial, además de tener hospitales y similares, sería el centro de la producción fabril. Completamente localizado, en conjunto obtendría, desde luego, materias primas por medio del sistema global de gestión de recursos recién presentado, con la demanda siendo generada por la propia población de la ciudad. En cuanto a la mecánica de producción, necesitamos abordar un nuevo y poderoso fenómeno que se desató hace muy poco en la historia humana y que está en vías de cambiarlo todo. Se llama mecanización o automatización del trabajo. Si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que casi todo lo que usamos hoy en día se fabrica automáticamente. Tus zapatos, tu ropa, tus electrodomésticos, tu coche, se fabrican con máquinas de modo automático.
¿Podemos decir que la sociedad no ha sido influenciada por estos importantes avances tecnológicos? Por supuesto que no. En realidad, estos sistemas imponen nuevas estructuras y necesidades y hacen que muchas otras cosas se vuelvan obsoletas. Así que hemos crecido en el desarrollo y uso de la tecnología de una manera exponencial. Y definitivamente la automatización va a continuar. No puedes detener tecnologías que simplemente tienen sentido. La automatización del trabajo a través de la tecnología es la base de cada importante transformación social en la historia de la humanidad, desde la revolución agrícola y la invención del arado, a la revolución industrial y la invención de la máquina motorizada, hasta la era de la informática en la que vivimos ahora, fundamentalmente a través de la invención de la electrónica avanzada y de los ordenadores. Y con respecto a los métodos actuales de producción avanzada, la mecanización está evolucionando ahora por sí sola, alejándose del método tradicional de montar las piezas dentro de una configuración hacia un método avanzado de crear productos enteros en un único proceso. Al igual que muchos ingenieros, me fascina la biología, porque está llena de ejemplos de piezas de ingeniería extraordinarias. ¿Qué es la biología? Es el estudio de las cosas que se copian a sí mismas. La mejor definición de la vida que hemos logrado. Repito, como ingeniero, siempre he estado intrigado con la idea de las máquinas que se copian a sí mismas. RepRap es una impresora tridimensional, es decir, que es una impresora que conectas a tu ordenador y en lugar de hacer diseños bidimensionales en hojas de papel, hace objetos reales, físicos y tridimensionales. No es nada nuevo las impresoras 3D, existen desde hace aproximadamente 30 años. Lo más importante acerca de RepRap es que imprime la mayoría de sus partes. Entonces, si tienes una, podrías hacer otra y dársela a un amigo, como también podrías imprimir muchas otras cosas útiles. Desde la simple impresión de enseres básicos de la casa hasta la impresión del cuerpo entero de un automóvil de una sola vez, la impresión moderna y automatizada en 3D tiene el potencial de prácticamente transformar cada área de producción, incluyendo la construcción de viviendas. El sistema Contour Crafting es realmente una tecnología de fabricación, la así llamada impresión en 3D, y es cuando directamente se construyen objetos 3D desde un modelo computerizado. Usando Contour Crafting será posible construir una casa de unos 180 metros cuadrados en un día, únicamente con esta máquina. La razón por la cual las personas están interesadas en automatizar la construcción es porque realmente brinda muchos beneficios. Por ejemplo, la construcción es un trabajo bastante intenso y, aunque provee de trabajo a un sector de la sociedad, también presenta problemas y complicaciones. Por ejemplo, la construcción es el trabajo más peligroso que existe. Es peor que la minería y la agricultura. Tiene el nivel más alto de fatalidad en casi todos los países. Otro problema es el desperdicio. En promedio, una casa en los Estados Unidos tiene de 3 a 7 toneladas de desperdicio. Esto es algo astronómico si se considera el impacto de la construcción, sabiendo que alrededor del 40% de todos los materiales en el mundo son utilizados en la construcción. Así que tenemos un gran desperdicio de energía y recursos, además de un daño considerable al medio ambiente. En el presente, no tenemos que quemar combustibles fósiles. No tenemos que usar cualquier cosa que contamine el medio ambiente. Hay muchas fuentes de energía disponibles. Las soluciones de energía alternativa empujadas por el establishment, como el hidrógeno, biomasa y nuclear, son altamente insuficientes, peligrosas y existen únicamente para perpetuar la estructura de lucro que ha creado la industria. Cuando vemos más allá de la propaganda y soluciones autoservidas promocionadas por las compañías energéticas, encontramos aparentemente una corriente interminable de energías limpias, abundantes y renovables para generar potencia. La energía solar y del viento son muy conocidas para el público, pero el verdadero potencial de estos medios permanece inexpresado. La energía solar derivada del sol tiene tal abundancia que una hora de luz de mediodía contiene más energía que la que el mundo entero consume en un año. Si capturáramos una centésima parte de esta energía, el mundo nunca tendría que utilizar petróleo, gas u otra cosa. El cuestionamiento no es la disponibilidad, sino la tecnología para enajenarla.
Y hay muchos medios avanzados hoy que pueden lograr justamente eso, si no fueran estorbados por la necesidad de competir por porciones de mercado con las estructuras energéticas establecidas. Tenemos energía en el viento. La energía del viento se ha denunciado como débil y, al estar alejadas, impracticable. Esto simplemente no es verdad. El Departamento de Energía norteamericano admitió en 2007 que si el viento se cosechara en su totalidad en solo 3 de los 50 estados americanos, generaría potencia para la nación entera. También están los medios desconocidos de energía de la marea y de las olas. La potencia de las mareas deriva de los cambios de marea en los océanos. Instalando turbinas que capturan este movimiento, generamos energía. En el Reino Unido se han registrado 42 sitios como disponibles, pronosticando que el 34% de toda la energía del Reino Unido podría salir de energía de marea solamente. El poder de las olas se puede extraer de la superficie en movimiento del océano. Está estimado que tiene un potencial global de hasta 80.000 teravatios hora al año. Esto significa que 50% del uso energético del planeta entero puede ser producido a través de este medio. Ahora es importante señalar que la marea, olas, luz solar y viento virtualmente no requieren energía preliminar para enajenarlas, no como el carbón, petróleo, gas, hidrógeno y todos los otros. En combinación, estos 4 medios solamente, si se enajenan eficientemente con tecnología, potenciarían al mundo para siempre. Dicho esto, parece haber otra forma de energía limpia y renovable que les gana a todas juntas: la energía geotermal. La energía geotermal utiliza lo que se llama heat mining, la que, a través de un simple proceso utilizando agua, es capaz de generar cantidades masivas de energía limpia. En 2006, un reporte del MIT en energía geotermal encontró que hay disponibles actualmente en la Tierra 13.000 zetajulios de energía, con la posibilidad de 2.000 zetajulios de ser fácilmente obtenibles con tecnologías mejoradas. La energía total consumida de todos los países del planeta es cerca de medio zetajulio al año. Esto significa cerca de 4.000 años de energía planetaria que pueden ser aprovechadas solamente con este medio. Y cuando entendemos que la generación de calor de la Tierra se renueva constantemente, esta energía es verdaderamente ilimitada, podría usarse para siempre. Estas fuentes de energía son solo unos pocos de los medios renovables disponibles, y mientras pase el tiempo encontraremos más. La gran realización es que tenemos la energía en total abundancia sin la necesidad de contaminación, conservación tradicional o, de hecho, un precio. ¿Y qué hay del transporte? Los medios de transporte que prevalecen en nuestra sociedad son el automóvil y el avión, ambos con la necesidad predominante de combustibles fósiles. En el caso del automóvil, la tecnología de baterías necesitada para potenciar un coche eléctrico que pueda andar a 170 km/h por más de 322 km con una carga existe y ha existido por muchos años. Sin embargo, gracias a patentes de baterías controladas por la industria que limitan su habilidad de mantener porciones de mercado, emparejadas con presión política de las industrias energéticas, la accesibilidad y costeo de esta tecnología está limitado. No hay absolutamente ninguna otra razón que el puro interés corrupto del lucro para que cada vehículo en el mundo no lleve energía eléctrica y limpia con cero necesidad de gasolinas. En cuanto a los aviones, es tiempo de aceptar que este medio de viajar es ineficiente, pesado y torpe, lento y causa muchísima contaminación. Esto es un tren maglev, levitación magnética. Usa imanes para la propulsión. Está completamente suspendido por un campo magnético y requiere menos del 2% de la energía usada para viajar en avión. El tren no tiene ruedas, así que nada puede gastarse. La actual velocidad máxima de la versión de esta tecnología, usada en Japón, es 579 km/h. Sin embargo, esta versión tiene años. Una organización llamada ET3, que tiene conexión con el proyecto Venus, ha establecido un maglev entubado que puede viajar a 6.430 km/h, en un tubo sin noción de movimiento ni fricción, sobre tierra o bajo agua. Imaginen ir desde Los Ángeles a Nueva York para el almuerzo, o desde Washington DC a Beijing, China, en 2 horas. Este es el futuro del viaje continental e intercontinental. Rápido, limpio, con solo una fracción del uso de energía que usamos hoy por los mismos medios.
De hecho, entre tecnología maglev, baterías avanzadas y energía geotermal, no habría razón para nunca volver a quemar combustibles fósiles. Y podemos hacer esto ahora, si no estuviéramos contenidos por esta estructura paralizante del lucro. Como se dijo antes, una economía basada en recursos aplica el método científico en el interés de la sociedad. Y esto no se limita simplemente a la eficiencia técnica. También considera directamente el bienestar social, humano y qué lo compone. ¿De qué sirve un sistema social si en última instancia no produce felicidad y convivencia en paz? Así que es importante señalar que con la eliminación del sistema monetario y las necesidades de vida provistas, veríamos una reducción global del crimen de aproximadamente un 95% casi de inmediato, debido a que no habría nada que robar, malversar, estafar o cosas por el estilo. El 95% de las personas que están en prisión actualmente están ahí por un crimen relacionado con el dinero o el abuso de drogas, y el abuso de drogas es un trastorno, no un crimen. ¿Y qué hay del otro 5%? Los verdaderamente violentos, a menudo considerados por algunos como violentos por el solo hecho de ser violentos. ¿Son simplemente personas malvadas? La razón por la que francamente pienso que es una pérdida de tiempo involucrarse con juicios de valor moral acerca de la violencia de las personas es porque no avanza ni un ápice nuestro conocimiento, ni de las causas, ni de la prevención del comportamiento violento. La gente a veces me pregunta si creo en perdonar criminales. Mi respuesta es, no creo en el perdón, como tampoco creo en la condena. Solo si nosotros, como sociedad, logramos adoptar la misma actitud de tratar la violencia como un problema de salud pública y medicina preventiva, en vez de un mal moral, solo cuando hagamos ese cambio en nuestras actitudes, suposiciones y valores, realmente lograremos reducir el nivel de violencia, en lugar de estimularlo, que es lo que actualmente hacemos. Cuanta más justicia buscas, más daño te haces, porque no existe tal justicia. Hay lo que hay ahí afuera. Eso es todo. En otras palabras, si la gente está condicionada a ser racista e intolerante, si son criados en un entorno que lo aboga, ¿por qué culpas a la persona por ser así? Son víctimas de una subcultura. Por lo tanto, deben recibir ayuda. El punto es, debemos rediseñar el entorno que causa el comportamiento aberrante. Ese es el problema. No meter a una persona en la cárcel. Por ese motivo, jueces, abogados, libertad de elección, estos conceptos son peligrosos porque te proveen de desinformación. Que si la persona es mala, o esa persona es un asesino en serie. Los asesinos en serie se forman, lo mismo que soldados se convierten en asesinos en serie con metralletas. Se convierten en máquinas de matar, pero nadie los ve como asesinos o matones, ya que eso es natural. Entonces, culpamos a la gente. Decimos, este hombre fue un nazi, torturó judíos. No, él fue formado para torturar judíos. Una vez que aceptas el hecho de que las personas tienen elecciones individuales y son libres de hacer esas elecciones, libres de escoger, significa sin ser influenciados. Y eso no lo puedo entender en absoluto. Estamos influenciados en todas nuestras elecciones por la cultura en la que vivimos, por nuestros padres y por los valores que predominan. Entonces, estamos influenciados. Así que no puede haber libre elección. ¿Cuál es el mejor país del mundo? La verdadera respuesta es, no he estado en todo el mundo y no sé lo suficiente acerca de diferentes culturas para responder a esa pregunta. No conozco a nadie que hable de esa manera. Dicen, los Estados Unidos, el país más grandioso del mundo. ¿Has estado en la India? No. ¿Has estado en Inglaterra? No. ¿Has estado en Francia? No. Entonces, ¿en qué basas tu suposición? No pueden responder y se enojan contigo. Dicen, maldita sea, ¿quién demonios eres tú para decirme qué pensar? No olvides que estás trabajando con gente aberrante. No son responsables de las respuestas, son víctimas de la cultura y eso significa que han sido influenciados por su cultura. Los valores sociales de nuestra sociedad, que se han manifestado en guerra perpetua, corrupción, leyes opresivas, estratificación social, supersticiones irrelevantes, destrucción ambiental y las utilidades déspotas y socialmente indiferentes orientadas a la clase alta,
es fundamentalmente el resultado de la ignorancia colectiva, de dos de las visiones más básicas que las personas pueden tener de la realidad, los aspectos emergentes y simbióticos de la ley natural. Aparte de la comprensión de que todos los sistemas naturales son emergentes, donde todas las nociones de realidad serán constantemente desarrolladas, alteradas e incluso radicadas, debemos comprender que toda la naturaleza en sí es un sistema unificado de variables interdependientes. Cada una es causa y efecto, existiendo solamente como un todo concentrado. Y ahora debemos ver que el mundo entero es la comunidad. Y de esta manera, todos debemos cuidar de los demás. Y no solamente es una comunidad de personas, es una comunidad de plantas, animales y elementos. Y de verdad debemos entenderlo. Eso es lo que también nos traerá satisfacción y placer. Eso es lo que nos falta hoy en nuestras vidas. Podemos llamarlo espiritualidad, pero el hecho es que la alegría viene de la dicha de la conexión. Ese es nuestro espíritu, ese es nuestro lado de nosotros mismos. Eso verdaderamente se siente, y lo puedes sentir muy profundo dentro de ti. Se trata de ese sentimiento asombrosamente increíble, y lo reconoces cuando lo sientes. No lo obtienes con dinero, lo obtienes de la conexión. El Islam, cristianismo, judaísmo, hinduismo y todas las demás existen como barreras al crecimiento personal y social. Para cada grupo, perpetúa una visión cerrada del mundo. Y este conocimiento finito que ellos conocen simplemente no es posible en un universo emergente. Aún así, la religión ha tenido éxito acallando la conciencia sobre este nuevo universo emergente, inculcando la distorsión psicológica de la fe en sus creyentes, donde la lógica y la nueva información son rechazadas a favor de creencias tradicionalmente anticuadas. El concepto de Dios es realmente un método de contar la naturaleza de las cosas. En los inicios, la gente no sabía suficiente acerca de cómo se formaron las cosas, ni de cómo funcionaba la naturaleza. Así que se inventaron sus propias historias e hicieron su Dios a su propia imagen y semejanza. Un tipo que se enfada cuando la gente no se comporta correctamente. Él crea inundaciones y terremotos, y dicen que es un acto de Dios. Un vistazo precipitado en la historia suprimida de la religión revela que incluso los mismos mitos fundacionales son las culminaciones desarrolladas con influencia a través del tiempo. Por ejemplo, una doctrina cardenal de la fe cristiana es la muerte y la resurrección de Cristo. Esta noción es tan importante que la misma Biblia asegura: y si Cristo no se hubiese levantado, entonces nuestros rezos son en vano y tu fe es también en vano. Aún así, es muy difícil tomar esta frase literal, pues no solamente no hay ninguna fuente que denote este acontecimiento sobrenatural en historia secular. El estar conscientes de la enorme cantidad de salvadores precristianos, quienes también murieron y fueron resucitados, inevitablemente pone a esta historia en el terreno mitológico. Las primeras figuras de la Iglesia como Tertuliano fueron lejos para intentar romper estas asociaciones, incluso clamando que el diablo causó estas similitudes, declarando en el siglo II: el diablo, quien se encarga de pervertir la verdad, imita las circunstancias exactas de los divinos sacramentos. Él bautiza a sus creyentes y promete perdonar sus pecados. Él celebra la ofrenda del pan y la trae en el símbolo de la resurrección. Permítanos entonces denotar las acciones del diablo, quien copia ciertas cosas de los que son divinos. Lo verdaderamente triste aquí es que cuando dejemos de creer en la idea de que las historias de cristiandad, judaísmo, islam y todas las demás son historia literal, y las aceptemos como lo que verdaderamente son, simples expresiones alegóricas derivadas de diversas fes, vemos que todas las religiones comparten un tronco en común, y es esta unificación imperativa que necesita ser reconocida y apreciada. Las creencias religiosas han causado más fragmentación y conflicto que cualquier otra ideología. Cristiandad solamente tiene más de 34.000 subgrupos diferentes. La Biblia está sujeta a la interpretación. Cuando la lees dices: yo pienso que Jesús quiso decir esto, creo que Job quiso decir aquello, o no, él se refería a esto otro. Y así tienes a los luteranos, los advenidos del séptimo día, los católicos, y una iglesia dividida no es iglesia en absoluto. Y una iglesia dividida no es iglesia en absoluto.
Una vez que comprendamos que la integridad de nuestras existencias son completamente dependientes de la integridad de todo lo demás en el mundo, hemos entendido verdaderamente el significado del amor incondicional. Pues el amor es extendible y es ver todo como a ti mismo y verte tú como un todo. No puede tener condicionantes. Pues de hecho, todos somos todo al mismo tiempo. If it's true that we're all from the center of a star, every atom in each of us from the center of a star, then we're all the same thing. Even a Coke machine or a cigarette butt in the street in Buffalo is made out of atoms that came from a star. They've all been recycled thousands of times, as have you and I. And therefore, it's only me out there. So what is there to be afraid of? What is there that needs solace-seeking? Nothing. There's nothing to be afraid of because it's all us. The trouble is we have been separated by being born and given a name and an identity and being individuated. We've been separated from the oneness, and that's what religion exploits, that people have this yearning to be part of the overall one again. So they exploit that. They call it God. They say he has rules. And I think it's cruel. I think you can do it absent religion. Es el momento de clamar la unidad. La emergente naturaleza de la realidad es que todos los sistemas, ya sea conocimiento, sociedad, tecnología, filosofía o cualquier otra creación, si no son inhibidas, experimentarán un fluido y perpetuo cambio. Lo que consideramos hoy como una trivialidad, tal como las comunicaciones modernas y el transporte, hubieran sido inimaginables en épocas antiguas. De esta forma, el futuro contendrá tecnologías, realizaciones y estructuras sociales que ni siquiera podemos imaginar hoy en día. Hemos ido de la alquimia a la química, del universo geocéntrico al heliocéntrico, de creer que los demonios causaban las enfermedades a la medicina moderna. Este desarrollo no muestra señales de acabar, y es esta conciencia que nos alinea y nos guía en un camino continuo de crecimiento y progreso. El conocimiento estático y empírico no existen. Mejor dicho, es la perspicacia del emerger de todos los sistemas que debemos reconocer. Esto significa que siempre debemos abrirnos a la nueva información, aun si está amenazada nuestro actual sistema de creencias y de identidades. Tristemente, la sociedad de hoy ha fallado en reconocer esto, y las instituciones establecidas continúan paralizando el crecimiento, preservando las estructuras sociales anticuadas. Al mismo tiempo, la población sufre del miedo al cambio, pues su condicionamiento asume una identidad estática y retar el sistema de creencias de alguien usualmente conlleva al insulto y a la aprensión, porque estar equivocados está asociado erróneamente al fracaso, cuando de hecho, el darse cuenta del error debería ser celebrado, pues es elevar a alguien a un nuevo nivel de comprensión, fomentando la conciencia. El hecho es que no existen las personas brillantes, pues solo es cuestión de tiempo para que sus ideas sean actualizadas, cambiadas o erradicadas. Y esta tendencia de ciegamente mantener un sistema de creencias, protegiéndolo de nueva información posiblemente transformadora, no es más que una forma de materialismo intelectual. El sistema monetario perpetúa este materialismo no solamente por sus propias estructuras conservadoras, sino también a través de las incontables personas que han sido condicionadas para mantener ciegamente y sin pensar a estas estructuras, y de esta manera volviéndose ellos mismos guardianes del status quo. Ovejas que ya no necesitan un perro ovejero para controlarlas, pues se controlan a sí mismas, condenando a aquellos que se salen de la norma.
Esta tendencia de resistencia al cambio y de mantener las instituciones existentes por el bien de la identidad, las comodidades, el poder y las utilidades es completamente insostenible y solo producirá mayor desigualdad, fragmentación, distorsión e invariablemente destrucción. Es tiempo de cambiar. Desde los cazadores hasta los recolectores, a la revolución agrícola, a la revolución industrial, el patrón es claro. Ya es tiempo de un nuevo sistema social que refleje el entendimiento que tenemos hoy. El sistema monetario es producto de un periodo de tiempo en donde la escasez era la realidad. Ahora, con la era de la tecnología, este sistema ya no es relevante a la sociedad. Desaparece con el comportamiento aberrante que manifiesta. El sistema que yo predico, una economía basada en los recursos, no es perfecto, solo que es mucho mejor que lo que ahora tenemos. Nunca alcanzaremos la perfección. Nuestros sistemas sociales fuera de contexto se han quebrado y debemos trabajar juntos para crear una sociedad global sustentable en donde se vela por todos y en donde todos seamos verdaderamente libres. Tus creencias personales, sean cuales sean, no significan nada cuando piensas en las necesidades de la vida. Cada ser humano nació desnudo, necesitando calor, alimento, agua y refugio. Todo lo demás es auxiliar. Así que lo más importante ahora es el manejo inteligente de recursos de la tierra. Esto nunca podrá ser logrado en un sistema monetario, pues el buscar ganancias es buscar el interés propio, y por esto el desbalanceo es inherente. Simultáneamente, los políticos son inútiles, pues nuestros verdaderos problemas en la vida son técnicos, no políticos. Además, las ideologías que separan a la humanidad, como la religión, necesitan un fuerte peso en la comunidad para demostrar su valor y su importancia social. Esperemos que con el tiempo la religión pierda su materialismo y sus bases en la superstición y se traslade hacia el campo de la filosofía. El hecho es que la sociedad de hoy es retrógrada, con políticos hablando constantemente de la protección y la seguridad, en lugar de hablar de la creación, la unidad y el progreso. En vez de armas de destrucción masiva, es tiempo de revelar algo mucho más poderoso. Armas de creación masiva. Nuestra verdadera divinidad es nuestra habilidad de crear, y armados con el entendimiento de las conexiones simbióticas de la vida, mientras somos guiados por la realidad de la naturaleza emergente, no hay nada que no podamos lograr o hacer.